Vamos a proseguir el ciclo Fantásticas e Insólitas en esta feliz ocasión, conversando con Pilar Adón. La voy a presentar muy brevemente. De hecho, los que estáis inscritas en esta actividad tenéis las bios de todas las participantes. Pilar Adón es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros de relatos, Viajes Inocentes, del año 2005, por el que obtuvo el premio Ojo Crítico de Narrativa, El mes más cruel, de 2010, por el que fue nombrada Nuevo Talento FNAC, y La vida sumergida, que es el más reciente, del año 2017. También ha publicado dos novelas, Las hijas de Sara, de 2003, y Las efímeras, de 2015, que es la novela que hemos leído para esta ocasión. Ha sido incluida en distintos volúmenes de relatos, entre otros Cuento español, Mar de pirañas, Siglo XXI y Pequeñas resistencias 5. También ha publicado volúmenes de poesía, entre ellos, solo cito algunos, La hija del cazador, de 2011, Mente animal, de 2014, y Las órdenes, el más reciente de ellos, del año pasado, 2018, por el que ha obtenido el premio Libro del Año otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid. Ha formado parte igualmente de diversas antologías poéticas, Insumisas, Sombras diversas, 100.000 millones de poemas y Los jueves poéticos. Colabora en revistas, en suplementos culturales y también de crítica de libros, como Babelia, Público, Eñe, Turia, etc. Queremos destacar también su muy relevante faceta como traductora y también su labor editorial en Impedimenta. Este coloquio lo vamos a conducir Fernando Larraz, que es profesor del área de literatura española de esta universidad, y yo misma, y vamos a empezar, como las veces anteriores, dándole la bienvenida a nuestra escritora invitada y pidiéndole que lea un fragmento, en este caso de Las efímeras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí una tarde de viernes para hablar de las efímeras, de literatura, de lo fantástico y de lo que vaya surgiendo, porque en realidad estamos en un club de lectura. Así que, como hemos dicho, voy a empezar leyendo un fragmentito de la novela, que sé que muchos de los presentes ya habéis leído, y luego os animo encarecidamente a que, si tenéis alguna pregunta, duda, comentario, de verdad os sintáis absolutamente libres de hacerlo, porque, insisto, estamos en un club de lectura, estamos aquí para compartir pensamientos, dudas y experiencias, que al final es en lo que consiste la lectura, al menos desde mi punto de vista. No concibo la lectura de manera que no sea un acto puro, limpio, directo de comunicación. Un acto de comunicación en el que el escritor o la escritora cuentan lo que quieren contar y, sobre todo, cómo lo quieren contar, que es algo de lo que ya hablaré a lo largo de la tarde. Para mí es mucho más importante cómo se cuenta que qué se cuenta. Y el lector o lectora lo recibe, pero no solo lo recibe, sino que participa de lo que le están contando. No es un monólogo en ningún momento, igual que no quiero que mi intervención esta tarde, o no me gustaría, fuera un monólogo, sino que es un diálogo que se va retroalimentando, porque, igual que os decía antes que no concibo la lectura como algo que no sea un acto de comunicación, no concibo la lectura como una actividad que no implique una participación por parte del lector o lectora. Creo que lo habréis notado. Todos los que habéis leído Las efímeras, creo que habréis sido conscientes de que pido mucho al lector. Y pido mucho al lector porque, antes que nada, me considero lectora más que escritora. Soy lectora, ante todo, más que editora, más que traductora, soy lectora. Y como lectora me interesa, por encima de cualquier otra cosa, que me traten como una persona inteligente y que me quieran partícipe de esa comunicación de la que os hablaba antes y de ese diálogo. Entonces, como personas inteligentes, tenemos que participar en la historia que se nos está contando, rellenar huecos, aportar con nuestra propia biografía, nuestras propias lecturas, nuestro propio bagaje emocional, intelectual, y participar en la historia. Entonces, como luego vamos a hablar, me gustaría que me comentarais si realmente habéis sentido eso que os estaba demandando mucho a la hora de leer Las efímeras.
Voy a leer uno de mis fragmentos favoritos de la novela. Cuando me dijeron que estaría bien que leyera al principio y al final, os confieso que sentí un poquito de vértigo, porque no sé qué os dirán otras autoras de las que participan en el ciclo, pero cuando terminamos una novela, al menos yo, ya me la sé de memoria, la he leído, la he releído, la he dejado reposar, la he corregido, la he vuelto a corregir y ya por fin la he entregado al editor y luego he vuelto a leer las galeradas, rara vez la vuelvo a leer, rarísima vez la vuelvo a leer. Ya me meto en la siguiente novela y me meto en una nueva aventura, ¿no? Entonces, caramba, de repente decir voy a leer un fragmento en voz alta y lo tengo que elegir, es complicado porque eso implica leer muchas páginas para elegir una, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de mis favoritas, como os decía, y no me hace sonrojar demasiado, me gusta. Se durmió otra vez y cuando recuperó la conciencia lo vio. En un principio no pudo creerlo, pero estaba sucediendo. No era una alucinación, no deliraba. Primero fueron 2 o 3, pero al poco había casi 20, gruesos y compactos, de cabezas diminutas. Llegaban, se asomaban al borde del foso, miraban hacia abajo, donde se encontraba ella, derribada en una postura imposible, y se ocultaban un segundo para volver a presentarse con algo en el pico, una forma blanca que todos dejaban caer sobre su cuerpo a la vez. Los pájaros la observaban, daban breves saltos, retrocedían y movían la cabeza sin lanzarse en ningún momento a volar por encima de ella. Aleteaban, se posaban más cerca, más lejos, y se ocultaban para regresar con los trozos de pan que le echaban desde arriba. Allí estaban, cuerpos reales que Dora contemplaba asombrada, ya perfectamente inmóvil, imaginando que podría extender un brazo hacia ellos y palpar su organismo insustancial. Tan blando y tan endeble que llegaba a resultar desagradable, con los ritmos pronunciados del corazón, vulnerables e insignificantes, y que sin embargo iban a durar más que los suyos. Extender las manos hacia la luz que caería sobre su historia, la fábula de una mujer que se perdió en el monte y que no apareció jamás. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos a empezar haciéndote una pregunta ya muy reiterada, porque casi siempre hemos empezado así los coloquios con nuestras autoras, recordando un poco el sentido de este ciclo, ¿no?, que se basa en lo que pensamos que es una tradición de lo fantástico o de lo insólito en las escritoras que actualmente escriben en lengua española, ¿no? O que al menos practican un tipo de escritura en los márgenes del realismo o del realismo canónico. Queríamos, por lo tanto, empezar haciéndote una pregunta sobre tu familia literaria, sobre tus madres, sobre tus hermanas. ¿Cuáles son las escritoras que más te han influido o te han interesado? La verdad es que son muchas y además efectivamente son escritoras porque sobre todo últimamente, ya de una manera consciente, leo mucha literatura escrita por mujeres y es difícil seleccionar unas cuantas, sobre todo porque si tengo que pensar en las que me influyeron desde el principio, esas influencias iniciales fueron muy variadas, muy caóticas y según iban cayendo en mis manos. Recuerdo que uno de los libros que leí siendo bastante jovencita y que creo que me influyó muchísimo sin que, como digo, en ese momento yo fuera consciente, y que leído con posterioridad pensaba cómo me ha dejado este pozo tan fuerte, habiéndolo leído tan joven, fue Jane Eyre. En mi casa no es que hubiera una biblioteca muy formada, los libros eran caros y no es que tuviéramos una economía pobre, pero tampoco es que fueran muy boyante tampoco. Entonces había unos libros que eran de una colección que se llamaba la colección Reno y eran los libros que tenía mi madre metidos en una estantería. Y yo, siendo muy jovencita,
porque me gustaba mucho leer, pues eran los libros a los que accedía. Y entonces había todo tipo de libros y yo los leía todos. Por eso os digo que mis influencias primeras fueron un poco caóticas. Pero sí que recuerdo ese libro, recuerdo Cumbres Borrascosas, por supuesto, también leí Sinué el egipcio, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Leí un libro que se titulaba Que el cielo la juzgue. Leí muchos libros de esa colección, de hecho todos los que había allí los leí. Y lo que os decía del pozo que dejaron me sigue extrañando, porque claro, yo estoy convencida de que con esa edad no entendí nada. Era imposible, os estoy hablando de una niña pequeña, una niña pues a lo mejor de 10, 12 años, leyendo Jane Eyre o eso, Cumbres Borrascosas. Cuando lo he leído después he pensado, caramba, pues sí que me dejó pozo. Y eso es algo que no termino de entender, pero es evidente que está ahí. Siempre estas averiguaciones, estas conclusiones se elaboran a posteriori, siempre. O sea, lo que yo puedo derivar o lo que yo puedo deducir que ha influido en mí Las Brontë o que influyó en mí en otro plano también, pues Jane Austen, ya os digo, os hablo de estas primeras lecturas, Louisa May Alcott, qué sé yo. Todas estas influencias y todas estas derivaciones, deducciones, son siempre a posteriori. Yo ahora cuando pienso en mi literatura, cuando estoy escribiendo, no. Pero luego, cuando llega el momento de presentar los libros, cuando llega el momento de hacer entrevistas, de hacer la promoción del libro, y se nos pregunta por qué hemos escrito lo que hemos escrito, cuáles son nuestras influencias, qué es lo que estamos leyendo, esa es más sencilla, cuáles son nuestras autoras de referencia, etcétera. Tienes que hacer de repente como una especie de ponencia mental, que a veces se escribe también, para saber por qué haces lo que haces. Porque la mayoría de las veces una no sabe por qué hace lo que hace y solo lo averiguas cuando te pones a preguntártelo, ¿no? Y cuando te pones a elaborarlo. Hay una obra que me gusta mucho del autor inglés Edward Morgan Foster, que se titula Aspectos de la novela. Y sucede muchas veces que, bueno, pues nosotras, los escritores, vamos descubriendo cosas. Creemos muchas veces de una manera totalmente ingenua y absurda que nuestras ideas son originales y que solo se nos han ocurrido a nosotras, y de repente lees obras como esta de Aspectos de la novela de Edward Morgan Foster y te das cuenta de que lo que tú llevas pensando un tiempo y elaborándolo y escribiéndolo ya lo dijo él de maravilla y mucho mejor que lo podré decir yo nunca. Y entonces él venía a decir algo parecido, que cuando un escritor se sienta a escribir nunca está pensando voy a formar parte de tal generación, me van a meter en la escritura del romanticismo o de, qué sé yo, la generación del 27. Nunca estás pensando cuando te pones a escribir en que vas a formar parte luego de un movimiento o que vas a formar parte de eso, de una generación. Las efímeras, por ejemplo, que ahora os hablaré de las efímeras, se ha metido en el movimiento de lo neorrural. En mi vida pensé que yo podría estar escribiendo literatura neorrural. No me considero neorrural, ni que mi libro sea neorrural, pero bueno, pues hay cierta... que me parece muy bien, pero hay ciertos estudiosos que lo han metido en la literatura de lo neorrural. Entonces, nosotros no estamos pensando en eso, cuáles, de manera consciente, cuáles han sido nuestras influencias, qué es lo que estamos escribiendo. Todo esto se elabora luego a posteriori. Y en una de estas elaboraciones me di cuenta de lo muchísimo que a mí me había influido el romanticismo. Muchísimo. Sin ser tampoco muy consciente de qué escritores románticos me han influido, porque yo creo que se trata más del movimiento, de la filosofía, de los puntos que podríamos desarrollar como características principales del romanticismo y de lo gótico, que por haber leído realmente autores del romanticismo y de lo gótico. Me da la impresión. Me he dado cuenta y... bueno, no sé si parar y que me preguntes más, o sigo. Me he dado cuenta, por ejemplo, en las efímeras, para los que la hayáis leído, la cantidad de elementos que podrían definirse como propios del romanticismo. Voy a mencionar alguno. La importancia de la casa. En lo gótico, bueno, como derivación de lo romántico, las casas son esenciales.
Pueden ser los castillos, los conventos, casas casi siempre muy oscuras, muy cerradas, donde se dan pues esto, los personajes atormentados, los sucesos misteriosos, ¿no?, que van desarrollando la trama. Pero la casa, el elemento arquitectónico, es un personaje siempre, siempre, en la literatura gótica o la literatura del romanticismo previamente, siempre. Y si os dais cuenta, en las efímeras, la casa donde viven las hermanas Dora y Violeta es esencial. Es esencial, pero no es esencial solo en las efímeras, es esencial en todo lo que escribo. En la novela previa a esta, que se titulaba Las hijas de Sara, 2 hermanas estaban encerradas en una casa. En una novela previa, que nunca mencionamos, pero que existe, que se titulaba El hombre de espaldas, 2 hermanos vivían encerrados en una casa. La novela que estoy escribiendo ahora, muchas mujeres están encerradas en una casa. La casa es esencial en mi literatura y la casa es un personaje más. ¿Por qué? Porque la casa, que luego lo podríamos vincular también a lo femenino, pero la casa delimita el encierro de los personajes. Y para mí el encierro, los personajes que se aíslan de manera voluntaria, que viven encerrados y en un doble encierro, además, un encierro físico y un encierro emocional, para mí es esencial. Otro elemento muy importante es el elemento acuático. El elemento acuático, de repente yo me di cuenta, ya os digo a posteriori, de que hay una parte fundamental en las efímeras, cuando Denise intenta respirar por la piel, cuando se mete en un embalse, no sé si lo recordáis. El lago como elemento de misterio, el lago como elemento oscuro, como elemento del que pueden surgir monstruos, es esencial, y para mí es apasionante el lago, o el elemento igual, encerrado, pero con agua. Y luego, por supuesto, los personajes atormentados, los personajes que arrastran algo, que arrastran un pasado más o menos tormentoso, y que ese pasado tormentoso, aunque ya forme parte del pasado, en el presente les sigue determinando y va a seguir influyendo en su vida en el futuro. Eso es esencial también, y aquí en esta novela, ahora hablaremos más de ello si queréis, pero es evidente cómo las cargas del pasado, las cargas de los antepasados, las cargas físicas y emocionales que soportan todos los personajes, les hacen actuar de una manera u otra. Entonces, mis influencias, pues sobre todo eso, si hablamos en este momento, yo creo que las Brontë son esenciales, y luego, bueno, pues muchas autoras que han venido después, que no tienen nada que ver en realidad con lo fantástico. Yo siempre menciono a Virginia Woolf, leí con devoción a Juna Barnes, me han influido de una manera u otra, sobre todo en lo formal, en lo que no se cuenta, en lo que se oculta, más que en lo que se dice. Iris Murdoch, A.S. Byatt, últimamente es Amor Absoluto, bueno, muchas que irán saliendo, y las poetas también. Hablabas, ¿no?, de esta influencia de lo gótico, de lo romántico en tu obra, ¿no?, que es muy fuerte, es muy evidente. Además de estos elementos que tú subrayabas ahora, también, ¿no?, estaría presente pues lo fantástico, lo irracional, lo misterioso, ¿no?, como elementos recurrentes de lo romántico y de lo gótico en las efímeras. Si nos damos cuenta, hay realmente muy pocos elementos que podamos calificar como elementos propiamente fantásticos o exclusivamente fantásticos, ¿no? El más evidente, el más claro, tiene que ver con esos poderes, ¿no?, esa especie de talento prodigioso de Denise y ante sus antepasados, ¿no? Pero aparte de ese elemento no hay elementos, digamos, que podamos considerar, o no hay muchos elementos que podamos considerar absolutamente fantásticos, en el sentido de elementos completamente imposibles que transgreden la idea de lo real representada en el texto, ¿no?, tal y como explicamos en clase.
Pero lo que sí se nota, y creo que conecta muy bien con esta literatura de lo fantástico y de lo insólito, es que hay voluntariamente una creación de atmósferas pues, muy colindantes, al menos, ¿no? Con lo fantástico o con lo insólito o con lo extraño, ¿no? Por un lado está esta función de la naturaleza, que es una naturaleza, bueno, luego hablaremos mucho, creo yo, ¿no? de naturaleza, pero bueno, para empezar, ¿no? Es una naturaleza envolvente, una naturaleza que parece que está extrañamente animada, ¿no? Que parece muchas veces que toma, que tiene voluntad, ¿no? Que toma sus propias decisiones. Y luego habría otro elemento también que me parece que es muy importante en la configuración de estas atmósferas, que tiene que ver con el comportamiento de los personajes, ¿no? Estos personajes que se comportan de una manera un poco distinta a como esperaríamos que se comportaran, pues, no sé, vamos a decir, personas debidamente socializadas, ¿no? Se hacen cosas o tienen inclinaciones un poco peculiares, incestuosas. Bueno, no sé si luego saldrá la cuestión del incesto, que a mí me ha intrigado mucho. Yo leí primero Las efímeras y luego Las hijas de Sara, y me gustó mucho reencontrar, bueno, me gustó mucho, esto dicho así queda un poco mal, pero sí que me hizo gracia reencontrarme con la cuestión del incesto también en Las hijas de Sara, ¿no? Bueno, aparte de esto, la manera violenta que tienen de comportarse o su querencia por el aislamiento, sus gestos antisociales, bueno, ¿no? Me parece que en muchos momentos se comportan de una manera que resulta chocante para el lector o la lectora, ¿no? Y eso genera también, junto con la creación de estas atmósferas y de estos elementos ya plenamente fantásticos, más dispersos, una tensión, ¿no? En el lector que podemos definir como una especie de extrañamiento, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, algo de ello ya has dicho, ¿no? En tu respuesta anterior, pero te quería preguntar por la elaboración de esta atmósfera o de estas atmósferas tan particulares y que tienen un efecto, yo diría, que casi emocional o plenamente emocional, ¿no? en tus lectores. Y también te quería preguntar directamente si te sientes cómoda, porque no a veces los escritores, las escritoras no se sienten plenamente cómodas, con razón, además, con las etiquetas, con que las etiqueten en unas categorías o, como decías antes, en unos movimientos, pero si te sientes más o menos cómoda con que tu obra pueda interpretarse desde estas premisas de lo fantástico, lo extraño, lo insólito, etc. O sea, que serían dos preguntas, ¿no? Las atmósferas, sí, y las categorías. Se me han ido ocurriendo montones de cosas según te oía. Lo de las atmósferas para mí es fundamental, porque fijaos lo que os decía al principio, que para mí es más importante cómo se cuenta que qué se cuenta. Entonces, la creación de atmósfera, la creación de un universo auténtico en la novela, para mí como escritora es lo más importante y como lectora también. Que me metan en un universo, sea el que sea, me da igual, en el que cualquier cosa sea posible. Y de ahí puede derivar, de cierto modo, el elemento de lo fantástico, el elemento de lo mágico, sobre todo. Hay algo fundamental que todos conocemos, que es el pacto ficcional. Hay que establecer un pacto casi firmado con sangre entre el lector y el autor, o la lectora y la autora. El pacto ficcional se establece en las primeras páginas y para mí es muy importante que sea muy fuerte, muy honesto y que se mantenga. Lo normal es que una vez que hemos conseguido atrapar, hablo ahora como autora, atrapar al lector con las primeras páginas, lo normal es que se mantenga, si lo hacemos bien. Lo normal es que ya dure hasta el final, y tiene que durar hasta el final, y eso es la labor de la escritora. Una vez que hemos conseguido que ese pacto sea auténtico, que ese pacto se mantenga, que el lector se ponga en tus manos, una vez que hemos conseguido eso, cualquier cosa es posible, cualquier cosa. Siempre pongo como ejemplo una novela maravillosa de la escritora de la que hablaba también antes, Iris Murdoch, una escritora irlandesa. Ella tiene una novela fantástica que se titula El mar, el mar. Y es una novela en la que en principio no hay ningún elemento fantástico, ninguno. Habla muy brevemente de la historia de un director, dramaturgo londinense que está harto de su vida social en Londres y entonces se va a una casa al lado del mar y quiere que le dejen en paz.
no le dejan en paz y empiezan a venir todos sus allegados, familiares, conocidos de Londres a darle la lata. Entonces, Iris Murdoch es una escritora maravillosa, tú estableces con ella un pacto ficcional muy sólido desde las primeras páginas porque te va metiendo montones de personajes, sus novelas siempre son corales, lo que da una prueba evidente de que era una mujer muy inteligente y que era muy capaz de controlar su obra. Entonces vas conociendo todos los personajes que se van a ir apareciendo a lo largo de la novela, te mete perfectamente en el ambiente, estableces ese pacto con ella y llegado un momento, es un momento de la mitad del libro, podéis leerlo sin problema porque no os voy a desvelar nada, llegado un momento, este personaje, Charles Sowerby, que es el dramaturgo, está dando un paseo por la costa y está solo. Entonces se cae por un acantilado y piensa, se ha matado. El personaje principal de la novela se ha matado. Bueno, pues aparece un personaje, que es un primo suyo, que es maravilloso el personaje, y de alguna manera lo saca. No sabemos cómo, pero nos da igual. Porque es tan fantástica esta escritora, cómo lo cuenta, cómo se ha establecido, insisto, este pacto, y cómo nos hemos metido en ese universo, en ese ambiente, estamos tan en sus manos, que nos puede contar que pasa un unicornio volando y nos lo creemos, y nos encanta además. Estamos tan seducidos, tan enamorados de todo lo que nos cuenta, que nos encanta, y nos hace sonreír de puro deleite. Esto, sonreír, no porque algo nos parezca gracioso, sino por puro placer, por puro deleite, es lo que para mí me parece mi labor más importante como escritora. Y eso se consigue desde mi punto de vista no tanto con lo que cuento, sino con cómo lo cuento. Muchas veces se me pregunta si influye que sea poeta a la hora de escribir prosa. Yo creo que no, Y creo que no porque yo empecé escribiendo prosa, empecé escribiendo cuento, luego escribí novela y luego ya me atreví a escribir poesía. Entonces creo que no. Creo que el ritmo, la cadencia, la manera de seducir con palabras, estamos seduciendo con palabras al lector, no son características únicas de la poesía. Estamos hablando del ritmo y de la cadencia. Pero creo que también son características básicas en la narrativa, básicas. Este amor del que estamos hablando, este encanto, esta seducción constante, se tiene que producir así, porque esto también lo decía Iris Murdoch, y sé que la estoy mencionando mucho, pero ella solía decir que no somos conscientes del tesoro, del arma que tenemos con las palabras. Con las palabras, solo con palabras, somos capaces de llevar a lo más alto a otro ser humano o de hundirle en la miseria más profunda, solo con las palabras. Y con las palabras somos capaces de hacer llorar, somos capaces de hacer reír, somos capaces de estar atados durante horas y días a un objeto llamado libro. Entonces, de ahí viene esa obsesión mía por crear atmósferas que ciertamente podían ser más ligeras, pero me gustan opresivas y angustiosas. Entonces, ahí entra el segundo personaje, podemos decir, igual que antes hablábamos de las casas como personajes, que es la naturaleza. En todo lo que escribo está muy presente la naturaleza. ¿Me oís bien, verdad? Vale. La naturaleza es el elemento que me facilita crear estos ambientes opresivos. Hay un dicho, y yo lo repito mucho porque creo profundamente que es cierto, hay un tópico que dice que el escritor o la escritora siempre escribe la misma obra. Pensad en los escritores o escritoras de los que hayáis leído varias novelas o varias obras, varios relatos, y pensad si no está escribiendo siempre lo mismo. Yo creo que es lógico, pienso que es lógico, porque hay algo que nos obsesiona, hay algo que nos hace escribir, que nos hace estar horas, días, meses y años. Yo con las efímeras estuve 12 años. Años y años en los que tu vida cambia, te pasan cosas, te mudas, cambias de trabajo y sigues con la misma novela, la misma, a pesar de que tus intereses personales en principio van cambiando, tus lecturas también. ¿Por qué? Porque los temas que nos obsesionan son los mismos. A mí me obsesiona el encierro, la huida, el deseo de estar en otra parte, el miedo. Por eso hago estos ambientes opresivos y claustrofóbicos, ¿no? Entonces,
Todos esos temas los voy embutiendo en un elemento común, que es el de la naturaleza. Y la naturaleza no en un plano idílico, no en un plano pues eso, bucólico, sino una naturaleza que es la que además yo conozco, y es la naturaleza que hay que trabajar, que no es la naturaleza de una casa rural, no es la naturaleza en la que ya los leños están puestos en una cesta limpia para que tú los eches a la chimenea y digas qué calorcito, ¿no? En la que tú tienes que ir a buscar los leños y arrastrarlos hasta casa, y suelen pesar mucho. Una naturaleza en la que en invierno hace frío y en verano hace calor, y luego vemos en el telediario que en invierno hace frío y en verano hace calor. Pues esa es la naturaleza que a mí me interesa, en la que he conocido además. Ahí tuve un proceso del que luego os hablaré, de cómo fui derivando de una literatura muy, muy inspirada en libros, estos libros que os digo que leía, a una literatura un poco más inspirada en mi propia vida. Pero bueno, eso si queréis lo hablamos luego. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Determina el comportamiento de los personajes. Igual que decíamos que la casa determina el comportamiento de los personajes, la naturaleza también. Y como no es una naturaleza fácil, idealizada, su vida tampoco lo va a ser. Recuerdo que un día, leyendo al escritor trascendentalista americano-estadounidense Emerson, yo durante un tiempo leí mucho a los trascendentalistas, a Emerson, a Thoreau, porque me interesaba mucho su manera de entender la naturaleza. Para mí Thoreau, con Walden, un señor que de repente se va a un lago y se construye su cabaña y vive allí solo, para mí era un modelo del que hay que tener mucho cuidado, porque luego hay algunos que lo han intentado y han muerto en el intento. Hay que tener mucho cuidado con lo que se desea. Pero bueno, sucede muchas veces, no sé si os pasa, que cuando estáis leyendo un autor, una autora que os interesa, queréis comulgar con todas sus ideas y lo subrayamos y decimos sí y anotamos. Y yo recuerdo que con Emerson me pasaba justo lo contrario, porque él decía, entre otras muchísimas cosas, que la naturaleza está ahí para que el ser humano se deleite en su contemplación y se convierta en una mejor persona. Ese finalismo, ese para, hacía que yo tachara y dijera no, la naturaleza no está ahí para nada, no hay finalismo en la naturaleza está ahí, y luego los seres humanos o los personajes o lo que sea se tienen que defender en esa naturaleza. ¿Y qué hago con ella? Básicamente la imagino, siempre imagino la misma, la imagino, la modelo y hago que asfixie a los personajes y en cierto modo asfixie al lector también. Voy a intentar enlazar con lo que estabas diciendo ahora. Cuando uno abre las efímeras y comienza a leer, se encuentra con una primera frase que dice árboles protectores las encinas, que es una frase que, si no es el pacto ficcional del que hablabas, por lo menos es un preámbulo, porque uno ya ve que primero, que es una prosa muy cuidada, esa cadencia, ese ritmo, esto parece casi un verso en decasílabo, ¿no?, con el que abres, pero también porque el tema de la naturaleza está presente ya en esa primera frase. Hay una cosa que acabas de decir ahora, que no hay finalismo en la naturaleza y que el ser humano lo que hace es protegerse muchas veces, y esto en las efímeras está muy claro, ¿no? Es fuente, por una parte, de beneficios, pero también genera mucha violencia la naturaleza en esta novela, y esto también creo que te emparenta con otras novelas, con una tradición muy rica que seguramente, si no se inicia, por lo menos está en el romanticismo, como decías tú antes, ¿no? Esta naturaleza desbocada, sí, antagonista de lo humano, etcétera, ¿no? Yo pero por otra parte hay un elemento en esta naturaleza que está también en esa frase, cuando dices árboles protectores las encinas. Si no hay finalismo, por lo menos hay un elemento humano o personal que después se va reforzando en esa primera página, en esas dos primeras páginas, cuando vemos que les han dado nombre a los árboles, y un nombre que se corresponde con una naturaleza que no sé, con una identidad que no sé si está en los mismos árboles, en esas encinas, o es una proyección humana que se le da a esos árboles precisamente porque necesitamos controlarla dándole una finalidad. Sí, es súper interesante lo de empezar así la novela con árboles protectores, las encinas. Ya os he dicho que estuve 12 años con esta novela, pero esa primera frase siempre me pasa, con un cuento, con un poema, con una novela, tengo que tener una primera frase y luego ya tirar.
Y luego, bueno, pues a lo mejor no escribir una novela de manera totalmente lineal, puedo estar escribiendo una parte que luego se va a integrar más adelante o más tarde, pero la primera frase tiene que estar muy, muy clara desde el principio, y ya os digo, en todo lo que escribo. Y Árboles protectores, las encinas, la tenía desde el principio. Es verdad que tiene una cadencia que es verdad, es muy sonora, y es muy curioso porque tenía muy claro yo que Dora tenía que nombrar, tenía que bautizar a sus encinas, por una necesidad que este personaje tiene desde el principio, y ahí ya empezamos a definir al personaje, que era el de tener la sensación de que controla todo lo que hay a su alrededor, a los árboles, a los perros, a su hermana, a la naturaleza, todo. Dora necesita tener la impresión de que lo controla todo. Y eso es algo que, si lo ampliamos, deriva en que, o por lo menos esa era mi intención, en que necesitamos, como seres humanos de esta época, tener la sensación de que lo controlamos todo, que controlamos el tren que vamos a coger, que controlamos a qué hora vamos a llegar a casa, que controlamos lo que se va a cenar, lo que vamos a hacer al día siguiente en el trabajo. Tenemos una rutina, y gracias a esa rutina, muy alejada de la naturaleza, tenemos la impresión de que lo controlamos todo. Como ejercicio, no tenemos más que irnos un día, una tarde, si es una noche ya ni os cuento, a un monte. Y no os digo que nos vayamos a los Pirineos, no. O sea, a un monte donde vamos a ver luz seguro, porque es dificilísimo irse a ningún sitio donde no se vea luz, e incluso se oiga alguna carretera, pero da igual. Y estar ahí un ratito, tampoco mucho, porque el terror es absoluto. No controlamos nada, nada. Somos animales absolutamente indefensos. Todo nuestro intelecto, toda nuestra rutina diaria, toda nuestra necesidad de control es absurda, no existe. Entonces, me parecía muy interesante que Dora, viviendo donde vive, necesitara controlarlo todo. Y luego se da cuenta de que no controla nada, absolutamente nada. Y termina como termina. En un club de lectura, recuerdo que estábamos hablando de esto precisamente, y hubo una intervención que me dejó absolutamente maravillada, porque era un señor que había leído con muchísima atención la novela y me dijo que si no me daba cuenta de que lo que yo había hecho con las efímeras al principio era una especie de génesis. En el principio fue el verbo, ¿no? Y entonces se nombran los objetos. Y entonces él me dijo que Dora había nombrado, había dado nombre, había bautizado a sus árboles. Entonces, que era una especie de inicio. ¿Qué hace un ser humano cuando tiene un bebé, cuando tiene un perro, cuando tiene algo, una casa? Incluso les ponemos nombres, ¿no? Y parece que los hacemos nuestros y nos lo creemos que son nuestros. Entonces Dora se cree que esos árboles son suyos. Esto es otra anécdota, pero me parece súper interesante y la cuento muy poco porque me da un poco de vergüenza y encima me están grabando, pero me parece interesante que os contarla. Recuerdo un día hablando con el maravilloso escritor Andrés Ibáñez. Él tiene una casa muy cerca de donde yo también tengo una casa, y entonces yo le estaba diciendo un día que iba a tener árboles. Yo me sentía como Dora, ¿no? Y le decía, y de hecho algún árbol tengo, y tengo tengo 2 almendros, tengo un peral, tengo un manzano y una higuera, y yo le decía, tengo árboles, y me decía él, Pilar, no seas absurda, nadie tiene un árbol. El árbol está, tú no tienes nada. Y me pareció maravilloso que me dijera eso, porque es verdad, no tengo árboles. Los árboles están ahí y seguirán ahí, porque están muy bien, están sanos y crecen sanos. Entonces seguirán ahí cuando yo ya no esté. Y me parece estupendo yo no tener árboles, ¿no? Pero Dora cree que tiene árboles y yo creía que también. Entonces, esa manera de nombrar es una manera de, desde el principio, querer tener el control. Es una manera, yo creo, pues bastante interesante de definir a un personaje. Y luego, me has hecho otra... hay una palabra que me encanta y que relaciono con el romanticismo, claro, que es lo sublime. Ahora mismo podemos pensar que lo sublime es el superlativo de lo bueno, ¿no? Lo bueno, lo mejor, lo sublime. Y creemos que lo sublime es lo maravilloso, lo extraordinario, lo bellísimo. En el romanticismo lo sublime era lo que era todo esto, pero además nos daba terror, ya lo sabéis, nos daba pánico, un acantilado.
una tormenta, esta manera desatada de la naturaleza de imponerse sobre el hombre, ¿no? Esto que tanto nos atrae y al mismo tiempo tanto nos aterroriza. Ese concepto de lo sublime es algo que tengo muy presente todo el tiempo, todo el tiempo. El trocito que os he leído de la muerte de Dora, y que terminaremos con otra parte de ese trocito, los que no hayáis leído la novela, lo siento, pasa a la mitad, casi. Para mí forma parte de este elemento que os digo de lo sublime. Matar a Dora para mí fue una de las cosas más terribles que he hecho como escritora y también como persona. Entonces, sabía yo, obviamente, que esta mujer iba a morir, pero matarla así, de esa manera, en un hoyo, rota, absolutamente rota, y no rota físicamente. Las que lo hayáis leído ya sabéis cómo termina Dora, está rota físicamente, tiene la cadera rota, tiene una rama clavada en un costado. Está rota emocionalmente. Todo lo que ella creía ser no lo es, la han derribado, la han derrotado, ¿no? Esa muerte, esa manera de estar metida en la naturaleza, metida en un agujero, en su bien amada naturaleza, para mí, ya sé que puede parecer un poco macabro, pero roza lo sublime. Mientras la estaba escribiendo, y fue, como os decía antes, una de las partes que más me gusta, y no me costó demasiado escribir esa parte, que yo soy muy pesada, la estaba escribiendo, en algún momento incluso pero se me saltaban las lágrimas porque estaba matando a mi personaje principal, y la propia belleza, ¿no?, del momento, porque claro, no estoy hablando de la muerte en realidad, vamos a ser claros, estamos hablando de lo fantástico, lo mágico, no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de un elemento literario, ¿eh? En ningún caso se me ocurriría hablar de la muerte de nada, en ningún momento, pues algo dolorosísimo de lo que no quiero saber nada en este momento. Estoy hablando de algo literario, de algo mágico, de algo natural, metido en una naturaleza imperativa y salvaje, ¿no? Y ya. Yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario sobre las efímeras, es el momento. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle qué significa neorrural, me parece que ha dicho antes, porque lo ha dicho varias veces y no sé lo que significa. Gracias. Sí, es muy interesante. Mira, durante la crisis económica, de la que no sé si hemos salido, pero bueno, durante la crisis económica de hace unos años, hubo movimiento social de gente joven y no tan joven que de vivir en las ciudades regresó a los pueblos de los que venían sus padres o de los que venían sus abuelos, porque en las ciudades era imposible vivir, era imposible pagar el alquiler, las hipotecas ya sabemos lo que pasó, el trabajo no había, o sea, los sueldos eran pírricos, entonces mucha gente pensó que en los pueblos, pues evidentemente, y más con la despoblación rural que hay en España, las casas estaban más baratas y que se podría vivir de la tierra. Entonces, a esta gente que volvió al campo, y ahora explico por qué digo volvió, se le denominó pues una especie de, es que no ha llegado a ser generación, pero fue un movimiento de neorurales. Se mezcló mucho con lo que os decía de la casa ecológica, el tomate ecológico, porque se mezcló mucho con una especie de idealismo que muchas veces cuando vivimos en la ciudad nos lo creemos, sobre pues eso, que en el campo, bueno, pues siembras unas semillas y salen unos frutos, salen unas plantas, o estás en casa y bueno, pues cantan los pájaros, los perros corren, está todo limpio, y no es así. Entonces, muchas veces ha sido muy duro y mucha gente se ha tenido que volver. Entonces, a cierta literatura vinculada con esto de pasar de una literatura muy centrada en la ciudad, muy centrada en el realismo social, pasar de eso a hablar esto del campo, de la naturaleza y de lo que implica vivir en contacto con el campo. Te decía lo de volver porque muchos escritores de mi edad, mayores, no muy mayores, pero un poco mayores que yo y más jóvenes que yo,
formamos parte de una generación de, bueno, pues de niños cuyos padres habían dejado el campo, habían dejado los pueblos, en mi caso pues cerca de Extremadura, y se fueron a bueno, pues el extrarradio, en mi caso, de Madrid. Era imposible que se fueran al centro de Madrid porque era todo carísimo, y entonces se quedaron en lo que se llamaron las ciudades dormitorio, concretamente en mi caso pues del sur de Madrid. Y entonces fue muy curioso porque la gente de esa generación, y ya me he encontrado con varios, teníamos la sensación de que no éramos de ninguna parte. Obviamente no éramos de Madrid porque no vivíamos en Madrid, no éramos del pueblo porque al pueblo íbamos los fines de semana y el verano, y ser de una ciudad dormitorio era una especie de estar en un estado intermedio que no sabías muy bien porque no había una tradición real. La gente de la ciudad dormitorio sí que es cierto que venía de un núcleo poblacional que en su día fue un pueblo, pero se fue perdiendo además de muy mala manera, con una edificación y unas construcciones horrorosas que lo dejaron sin identidad. Ha pasado en prácticamente todas las ciudades, quizá la que menos haya sido Getafe, hablando del núcleo de Madrid. Y entonces estabas ahí en una especie de lugar intermedio que no te daba ningún tipo de identidad. Entonces, cuando yo os hablaba antes de mi evolución, y voy a utilizar tu pregunta para hablar de esto muy brevemente, yo al principio, como no me sentía de ningún lado, y esto muy al principio, porque yo siempre fui una niña muy consciente, ya os digo que leía mucho y tenía una sensación de querer huir, y mi manera de huir era hacia la literatura, y mis primeras incursiones literarias beben totalmente de la literatura. Sobre todo en poesía se notaba muchísimo. Cuando yo empecé a escribir poesía, aunque ya era, bueno, pues más mayor, todos mis referentes eran literarios. Y yo no hablaba de mi realidad, sino que estaba hablando de la realidad de mis referentes literarios. Estaba hablando de la realidad de Anne Sexton, de la realidad de Sylvia Plath, estaba hablando de la realidad de las poetas a las que yo leía. En narrativa me pasó menos, pero también me pasó con los primeros cuentos, hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que yo tenía que hablar de mi realidad. Era absurdo que hablara de la realidad de Virginia Woolf. Tenía que hablar de mi realidad, de la naturaleza que yo conocía y de las relaciones interpersonales que yo conocía. Y Las efímeras es fruto de eso. Y ya te digo, lo de neorrural viene un poco por ahí. Vamos, viene por ahí. Buenas tardes. Bueno, Pilar, en principio, lo primero de todo quería comentar, cogiendo un poco la expresión que has utilizado, el pacto ficcional, que en tu presentación y en este acercamiento de tu obra, por lo menos para mí has conseguido crear ese pacto. Entonces, eso un poco, en principio, que me ha gustado mucho. Y bueno, honestamente no he podido leer tu libro, pero a través de este pacto ficcional, entre comillas, que has creado, me has invitado cuando tenga tiempo, pues a leer tu libro. Gracias. Eso por una parte. Y luego mi pregunta, mi curiosidad es... ¿qué es lo que ha motivado que te haya llevado 12 años en escribir la obra? Y entre medias, ¿qué ha pasado? ¿Has integrado, has escrito en paralelo otros libros? ¿Has integrado de otros libros que has escrito también en esta obra, en Las efímeras? Gracias. Gracias a ti. Sí, es muy buena pregunta, porque claro, yo digo que me he tirado 12 años y es verdad que ha pasado durante todos esos años. La verdad es que me está pasando algo muy parecido con la novela que estoy escribiendo ahora y es terrible. Espero no estar otros 12 años y así se lo prometo a mi editor cada vez que le veo, pero sí que es verdad que, como decíamos en la presentación, escribo poesía, escribo relato, soy traductora y soy editora. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el tiempo que estuve escribiendo Las efímeras, escribí el libro de relatos La vida sumergida, escribí 2 poemarios y traduje un montón de libros, unos cuantos sí, y trabajé en la editorial. Mi trabajo en la editorial consiste en seleccionar textos, leer textos, sobre todo en inglés para ver qué traducimos y qué no, y hacer paratextos. Los paratextos son pues las contras, las bios, pues los textos que luego se mandan a prensa, todo eso lo hago yo. Entonces todo ese trabajo, que también es apasionante, hace que la novela
siempre es la novela, porque termino libros de relatos, termino poemarios, termino traducciones, pero la novela parece que puede esperarme eternamente. La novela siempre está ahí, bulliendo en mi cabeza, pero parece que puede esperar. Es peligrosísimo. No se lo aconsejo a nadie que esté tantos años con una novela, por lo que decía antes, porque los intereses van cambiando y aunque los temas de fondo siempre sean los mismos, muchas veces las excusas narrativas que estamos, los argumentos, dejan de interesarnos. Entonces eso es muy, muy peligroso. Pero vamos, la respuesta es esa. Mira, yo terminé Las hijas de Sara. Bueno, terminé El hombre de espaldas y empecé a escribir Las hijas de Sara. Terminé Las hijas de Sara en 2003, se publicó, y empecé a escribir Las efímeras. Y claro, Las hijas de Sara, ya os he comentado antes, es la historia de dos hermanas que viven en el norte de África, encerradas en una casa, con un padre que siempre quiso un hijo varón y todo lo que tuvo fue dos hembras, dos hijas, dos mujeres, y un día se presenta un hijo, que él dice que es hijo, y entonces lo acepta en su casa y ya está el varón, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan estas dos mujeres, estas dos hijas? Terminé esa novela y empecé a hablar inmediatamente de Dora y de Violeta. Y terminé Las efímeras e inmediatamente me puse a escribir la que estoy escribiendo ahora, ¿no? O sea, es una especie de continuación y como os decía antes, que tengo la impresión de estar escribiendo siempre lo mismo, no es esa... ¿Cómo decirte? Esa prisa que te puede entrar con un relato, que el relato tienes que acabarlo y empezar otro, pero tienes que acabar ese. La novela para mí puede esperar y eso es lo que sucedió, pero no es una buena técnica. Hola, yo te iba a preguntar lo mismo de los 12 años. Me impresionó mucho cuando comenzaste a hablar de lo que tú querías del lector ahora. Y me di cuenta que me había pasado exactamente eso, no me había dado cuenta antes. Yo vengo de una tradición, a ver, yo estudié letras, después un máster en literatura, y claro, en mi formación, cuando tú hablas de un libro no te involucras. Entonces, es interesantísimo porque es casi un vicio, yo no me involucro, y cuando hablé de tu libro, hablé de mí, cosa que nunca me había pasado. Y cuando lo hice, dije, qué raro que estoy hablando de que mientras pienso esto estoy en un autobús. Es que jamás lo había hecho, jamás. Es primera vez que me sucede. Pero es que es verdad que mientras te leía, sentía cómo llevo una vida negando la naturaleza que está en todo. Es decir, como urbanita, como citadina que soy, era como que, coño, es que está en todos lados. Perdón por la expresividad, pero es que está en todos lados la naturaleza. Y también yo hice un viaje hace poco al pueblo de mi madre que no conocía, que además es un pueblo muy pequeño, la Puebla de Valverde, en Aragón, y además fui a una casa que era un familiar de mi madre, que la naturaleza se la está comiendo, está derruida. Y fue así como, esto le puede pasar a los objetos materiales cuando los abandonas, ¿no? Y a ver, que tengo tu edad, no soy un bebé, y que a esta edad me dé cuenta de que no todo es un bloque hecho que va a estar ahí para siempre, más allá de lo que me pueda mostrar la televisión o el cine o la literatura, sino que lo vea en la vida real. Yo lo sentí con unos niveles de profundidad. Me imagino que además como que volví a la casa derruida de la casa del pueblo de mi madre, ¿no? Era esa sensación de que es que si lo dejamos estar, la naturaleza se lo come todo. Y que esa visión bucólica, idílica, que nos vendieron de la naturaleza, que claro, vas al parque donde todo está podado y cada flor está en su lugar recién colocada allí para que tú la veas, te da una falsa impresión de contención que es creada por nuestra sociedad, que no es más que falsa y que no es creada ni por mí, ni por ti, ni por ninguno de nosotros, que aquí hay un montón de jardineros y un montón de gente sosteniendo y manteniendo la naturaleza a raya, ¿no? Entonces, todo eso me di cuenta cuando tú hablaste ahora, que me había sucedido leyendo el libro y por eso por fin me permití yo hablar de mí cuando hablaba de un libro. Fue muy, muy bonito y te lo agradezco, porque en realidad es verdad que dejas entrar al lector. Que tú nos hiciste una pregunta, que si nosotros sentíamos que nos pedías mucho como lectores. Yo más bien te lo agradezco porque
no me di cuenta mientras lo leía, fue una cosa así como que me pasó humanamente, ¿no? Como que hiciste que la naturaleza o la reflexión sobre la naturaleza entrara en mí y eso, pues, sí, yo te lo agradezco, de verdad. Qué bien, muchas gracias. Paul, querías hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo felicitar a la organización, tanto la visible como la invisible, que hay mucho trabajo atrás, y por supuesto agradecer muchísimo a la escritora Pilar Aldón por su asistencia y sus elocuentes y líricas palabras. Voy a intentar resumir, porque es que a raíz de mis lecturas, viendo estos espíritus de la colmena, pues surgen muchas cosas. Larouche, por ejemplo, podría ser una versión anarquista de la institución libre de enseñanza que existió en España, sobre todo porque estudiando sobre esta institución, luego en la propia novela hay ciertos idearios, pero es como la ficcionalización siempre supone un cambio, pues las reglas que proponen o que pues, se diferencian, se alejan bastante de los ideales originales. Más cosas. Bueno, sobre los árboles quería detenerme un poco más, pero rápidamente la dicotomía campo-ciudad, siempre o tradicionalmente el campo se asocia con la pureza, mientras que la ciudad se asocia con el pecado, la corrupción. Creo que aquí vemos otra cara del campo, no tan pura, no tan virginal. Luego el tema de la distopía, la libertad y el dominio, las raíces intertextuales. La portada del libro creo que no se ha elegido al azar. Si no me equivoco es de Andrea Couch, de Mary Wanderers, y ella tiene una pintura narrativa. Y además he estudiado algunos de los cuadros y podrían ser Dora, Violeta, Anita, sobre todo mujeres. No sé si esta pintura narrativa ha influido en el texto. Luego, entre las citas, hay solamente un epígrafe que precede el 9º capítulo, La cría de insectos. Habla de alguien que quiere encontrar su lugar en el mundo, de Hawthorne. Sí. Pues curiosamente viene de un cuento que es La oficina de la inteligencia, que es un cuento maravilloso, pero de un libro que se llama Musgos de la vieja mansión. No sé si esto es casualidad, lo de los musgos y la vieja mansión. En cuanto a más intertextualidades, pues tenemos Celan, Rilke, Walt Whitman, usted ha hablado de Emerson y Thoreau. Ahí yo ubicaría a Tom, mientras que Dennis sería como el salvaje, el hombre bestia, como indica. Luego en el cine, la relación entre las hermanas me recuerda mucho a ¿Y qué fue de Baby Jane? Con estas dos hermanas en lucha constante, también furtivos. Luego hay unas mise en abîme en las que los personajes intentan controlar el campo, como los terrarios de Dora y los recipientes de Ana. Pero sobre todo, y ya termino, quería centrarme en los árboles, puesto que me parece un relato plenamente telúrico. Al nombrar las 4 encinas, como Carrie Fitz nombra a sus gatos en algún cuento, manteniendo un poco el hilo, pues, investigando un poquito, descubrí que las encinas establecen relaciones simbióticas con diversos hongos, formando microrizas, es decir, asociaciones simbióticas, retrospectivas, mutualistas. Los personajes son los hongos y eso sería una pregunta. Luego, pues el tema de Violeta. Parece que tiene una relación bastante íntima con la naturaleza. Y luego, pues en la tradición hindú existe el árbol
Banyan, que combina los tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? La corteza, las ramas y luego la destrucción, pero también el árbol banyan, que puede ocupar un cuadro de Manhattan, o sea, kilómetros incluso, ahí es donde, según la mitología hindú, se juntaban para escuchar las leyendas, ¿no? Entonces, pues, por último, decir que yo de pequeño, yo soy de pueblo y cuando vi un árbol era un reto. Yo tenía que trepar este árbol y todavía tengo las heridas. Entonces, agradezco mucho ese reencuentro con el musgo y con los árboles. ¡Jo, qué bien! Muchas gracias. Ha sido impresionante todo lo que has contado, de verdad. Te lo agradezco muchísimo y te lo digo totalmente en serio porque estaba pensando un montón de cosas mientras estabas hablando. Yo también he intentado escalar muchas encinas, muchas, y mis rodillas, si os las enseñaran, dan buena muestra de ello. Y estaba pensando en que todas esas referencias, todas las simbiosis que has encontrado y todas las mezclas de distintas ciencias y de distintos campos de todo, del saber, me ha parecido apasionante porque... a ver cómo os lo explico. Hay mucha, detrás de lo que hay en esta historia, de lo que se cuenta, de lo que podría ser el resumen, de lo que se puede leer en la contraportada, y es que estamos hablando de 12 años de escritura de esta novela, no todos los días, pero sí continuada. Hay mucha investigación, mucha. Hay muchas referencias, hay muchas lecturas, hay muchos símbolos, muchísimos. Muchos se me han olvidado, muchísimos, porque... tengo muchas anotaciones, esto lo cuento mucho, que para hacer una novela así, he escrito 7 novelas que están en una carpeta que llamo rechazos y ahí están metidas. Hay mucha información, mucha documentación, pero es básico para mí, como novelista, que la documentación no se note. No se tiene que notar nunca. Hay veces que estás leyendo una novela y parece que se ha colado de repente un capítulo, un fragmentito de una enciclopedia o directamente de la Wikipedia y metido. Eso es lo peor que puede suceder porque ese pacto ficcional del que hablábamos al principio, de repente te saca totalmente. Es como cuando estás leyendo una mala traducción y encuentras una palabra que si sabes inglés o yo es que es el idioma del que traduzco, de repente ves ahí que hay un false friend o algo y ya te vas directamente. No se tiene que notar nunca la documentación. Esto se lo escuché también una vez decirlo a Muñoz Molina y me encantó porque igual que antes os hablaba de Foster, es algo que llevo pensando mucho tiempo. Entonces, no todo, evidentemente, todas las referencias y todas las alusiones que tú has encontrado, que son muchísimas y extraordinarias, pero sí que es verdad que hay mucha intención en esta novela de vincular muchas cosas, no solo la naturaleza, no solo los personajes que desean estar en otra parte, sino mucha ciencia también. Hay un elemento del que no hemos hablado y que no sé si alguna de las preguntas que faltan va a hacer alusión a eso, que es el elemento de la claustrofobia. Hay mucha claustrofobia, ya lo hemos ido hablando, ¿no? De lo que es esta sensación de agobio, y fijaos que estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de elementos abiertos, no hay edificios que corten la visión, que corten el horizonte. Estamos hablando de espacios, insisto, abiertos, pero al mismo tiempo hay mucha claustrofobia porque están encerrados en sí mismos y están encerrados entre los árboles, podríamos decir, ¿no? Que no se me olvide. Hay una película que no sé si habéis visto, se titula Midsommar, es una película sueca de terror, pero es un terror, os la recomiendo, y cuando la veáis acordaos de mí. Es una película de terror en la que no hay un solo susto, no chirría ni una sola puerta, pasa todo de día, que las películas de terror es como lo que hablamos de la naturaleza, ¿no? Parece que siempre son de noche y los elementos atmosféricos, siempre hay un rayo, un trueno. No hay ni un rayo ni un trueno, ya os digo, es todo de día, se titula Midsommar, y pasa en la naturaleza, totalmente, y es una naturaleza abierta, no hay nada que encierre a los personajes, y lo vais a ver, y acordaos de mí, hay una sensación de claustrofobia inmensa, constante, no pueden salir de donde están,
pero no porque en algún momento sí que realmente parece que se lo impiden, pero podrían salir corriendo, no como cuando estás encerrado en una celda, ¿no? Esa claustrofobia, hay uno de los personajes que es Tom, a la que hace alusión en un momento que habla de la claustrofobia terrestre. Es un párrafo. Eso duraba mucho más en una primera versión de la novela. Hablaba yo mucho del pánico cósmico o la claustrofobia terrestre. Son términos que busqué en internet porque digo, a ver si me va a pasar como con Foster, y esto ya lo ha dicho alguien, y nadie había hablado antes de la claustrofobia terrestre o del pánico cósmico, creo. Y es algo que no sé si os pasa, y yo cuando lo digo sé que suena muy raro, pero es algo que yo experimento. Soy muy claustrofóbica, aquí afortunadamente hay ventanas, pero soy muy claustrofóbica, y muchas veces tengo la sensación de estar metida en la tierra. Y sé que suena muy raro, pero cuando estás por la noche en el campo y miras al cielo y todo es negro, vemos que estamos ahí y que el planeta cada vez es más pequeño. Antes daba la impresión de que era muy grande, pero ahora cada vez es más pequeño. Y Tom hace alusión a eso. Y para mí es una de las cosas más terroríficas del libro, junto con la muerte de Dora, cuando él habla de la claustrofobia terrestre o del pánico cósmico. Veo que hay gente que también lo experimenta y me alivia, porque sé que no debería aliviarme, pero... Estamos... Perdón. Era una metáfora absoluta de la vida cuando te sientes construido. Sí. Tenemos que ir terminando. Hay tiempo para 2 preguntas muy breves, con respuestas muy breves también. Hola, Pilar. Hola. Me ha gustado mucho un recurso que empleas, que de hecho has mencionado, y es el de tratar a tu lector como si fuera una persona inteligente. Es que no siempre pasa. No siempre pasa, efectivamente. Entonces, lo he disfrutado mucho, sobre todo en una de las escenas, de las primeras escenas en las que están las 2 protagonistas y sucede aquello que parece una escena incestuosa, pero no lo sabes. Te confieso que yo lo he leído como 3 veces porque, claro, quería, o sea, de alguna manera quería ver si había algún detalle, alguna palabra nueva que me lo iba a dejar claro, y luego hablando con una amiga que sí que se había terminado el libro, hablándolo hace unos días, me dijo no va a terminar, o sea, en ningún momento a lo largo del libro va a volver y te lo va a decir explícito, pero además ahora me he dado cuenta de por qué lo he leído 3 veces, y es que lo que haces es, creo, me considero un ser no incestuoso, y sin embargo, conforme iba pasando, me estaba seduciendo con palabras, ¿no? O sea, verdaderamente disfruté de esa relación sexual cuando no debería haberlo hecho. Ahora viene la pregunta. Gracias, qué maravilla. Una de las primeras cosas que suelo hacer con los libros es quitarle el cover, ¿no? Y de hecho, bueno, o sea, el tuyo me dio muchísima pena cuando lo hice. Sobre todo últimamente me fijo en la forma más allá del contenido. No sé, quizás a lo mejor es porque estamos en Navidades y porque tenemos que envolver los regalos y a mí se me da fatal y me da mucha pereza, pero te prometo que todos los días que la tengo al lado de la cama, la cover, me dan ganas de volver a cogerla y volver a ponérselo al libro porque se me ha quedado desnudo. Y claro, habiendo contado que trabajas en una editorial y que efectivamente, o sea, estás muy, muy pendiente de la forma, me surgió la duda de si hay alguna historia especial detrás de la elección de... Bueno, yo la llamo cover, pero que lo hago muy mal, que seguro que hay una palabra en español. La imagen, sí, esto nosotros le llamamos camisa. Sí, se le llama la camisa. Esta imagen la elegí yo. Esto es otra vez intrahistoria, pero bueno, estaba una noche de insomnio, me puse a mirar imágenes, tengo la suerte de que mi editor me deja proponerle imágenes, y cuando llegué a esta imagen, como otras muchas que tiene esta pintora, pensé, es que es perfecta. Es perfecta, es una chica, fijaos, entre todas las setas y los árboles y la cara y tal, y pensé que era perfecta para el libro. Y ya está, esa es la historia. Y luego me ha fascinado lo que has dicho con lo de la seducción.
y que es casi una relación física. Estoy totalmente de acuerdo, es que hay veces que es kármica, es que se puede tocar. Yo sé que esto es muy difícil de explicar y porque estamos en un entorno amigo y todos me entendéis, pero cuando yo digo que es que es muy difícil de explicar, pero las palabras se tocan, se sienten, se palpan, te envuelven y es físico. Y no es tan loco decir esto. Cuando nosotras decimos que no estamos solos nunca cuando estamos con un libro, es porque, además de que obviamente es un objeto y está ahí, tiene cuerpo, lo que hay dentro no nos deja estar solos. No estamos solos nunca cuando estamos leyendo una historia. O no nos sentimos solos, mejor dicho. Es físico, nos rodea, es verdad, nos seduce, nos abraza, ¿no? Cuando estamos hablando de una literatura que nos interesa y que es con la que nosotros comulgamos. Hay veces que no. Entonces me ha encantado. Y sí, hay una relación incestuosa. Hay una violación, más bien. Es una violación. A Violeta, si tuviéramos que buscar un símbolo muy malo, sería, pero es muy malo, y lo digo yo que soy la autora, sería como esa especie de naturaleza maltratada. Violeta está totalmente maltratada todo el rato, primero por Dora, luego por Denise, pero es también la naturaleza, no me gusta adjetivar la naturaleza, por lo de que os decía antes del no finalismo, ¿no? Pero al final es Violeta la que mueve los hilos de todo, de una manera u otra. Entonces, al final también es la naturaleza sabia y la vengativa, y la que vuelve a crecer cuando todo parece que está invadiéndola, la que vuelve a salir por el cemento y al final vence. Gracias. Hola, Pilar. Hola. Me alegro mucho con tu presencia de aquí y me gusta mucho tu libro, aunque es muy intenso, pero es bonito. Y también me hace pensar sobre todo de la relación entre las personas y también de los familiares. Y aquí tengo dos preguntitas. La primera es sobre los papeles de los animalitos, por ejemplo, el perrito o el lagarto, que parece son personajes también en esta novela, y me gustaría escuchar tu interpretación de estos papeles de animalito, si tiene algún especial sentido. Y la segunda, hablando de la etiqueta de escritura de género, aunque no está bien siempre hablamos de género o literatura de escritora a mujeres, pero también quería escuchar desde tu punto de vista si existe alguna forma especial de escribir para las mujeres, por ejemplo, la percepción de cuerpo. En esta novela y también en otros libros de escritoras se presenta con frecuencia este tipo de descripción. Y ya está, gracias. No sé si voy a poder ser breve, es que... Bueno. Yo voy a intentar ser breve, pero ya habéis visto lo breve que soy. Muchas gracias, son dos preguntas muy interesantes y quedarían para mucho, sobre todo la segunda. A ver, lo de los animales, efectivamente, por ejemplo, el lagarto es una manera de demostrar el carácter de Anita. O sea, igual que os decía que al principio Dora se plantea como personaje mediante su manera de intentar controlarlo todo, poniéndole nombres a los árboles, Anita de repente aparece y destruye un ser que simplemente es feo, pero es inofensivo. Pero lo destruye, y lo destruye con una brutalidad y una ferocidad que no parecerían propias de ella, porque Anita representa el orden, representa el mando de la comunidad. Una vez en una entrevista me preguntaron si Anita simbolizaba la situación actual de ese momento, que ahora ya de la política, en la que parece que se quiere adquirir el poder, llegar a la torre donde vive Anita, su casa, donde ella lo controla todo, pero luego rodeamos esa casa, esa torre de poder, de un muro para no acordarnos de nada más de lo que está sucediendo fuera. A ver, esa no fue mi intención. No quería hacer eso, no quería simbolizar ningún momento político ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que Anita tiene que tener el control real de lo que está sucediendo, los destinos. Es la jefa, por decirlo de alguna manera, y controla los destinos de los habitantes del pueblo este.
Y una persona que aparece eso como muy calmada, muy relajada, siempre con sus pinturas y parece un ser intelectualmente más desarrollado que los demás, de repente sale lo más visceral que tiene, ¿no? Y bueno, pues es una excusa al final para demostrar eso. Y luego lo de los perros, en muchas ocasiones se me ha dicho que qué es eso de que los perros se lanzan contra la propietaria o contra la persona que los cuida, como cuando los perros se lanzan contra Dora. Yo no sé si es que la gente no ha tenido perros. Yo he tenido muchos perros de caza y se tiraban contra mí y me querían, y a mi familia. Pero cuando están en un recinto cerrado y de repente les abres para que salgan o les echas la comida o lo que sea, se te tiran encima. No para morderte ni para atacarte, pero se te tiran encima. Y es lo que hacen estos perros al final. No estamos hablando de perritos que llevan las famosas en el bolso. Estamos hablando de otro tipo de perros. Respecto a la segunda pregunta, fíjate que al principio hablaba de la casa también como un elemento muy propio de las escritoras, ¿no? La casa como lugar íntimo, doméstico, donde se desarrolla la vida de las mujeres. Esto es algo que, queramos o no, ha estado siempre ahí y no renunció a ello. No renuncio a seguir hablando de las casas, no solo ya como lugar doméstico y privado, ¿no? Donde durante un tiempo se tenía que recluir la mujer, también como esto que os hablaba al principio, como elemento de escenarios de novela gótica, pero es un elemento que a mí narrativamente me da muchísima fuerza, muchísima, porque también podríamos hablar de la naturaleza, y lo hemos hecho como espacio cerrado. Como espacio de reclusión, como espacio donde se desarrolla la vida. Y ese ha sido el espacio de siempre de las mujeres. Entonces es un espacio, quizá por tradición, quizá por lecturas y quizá porque me gusta reivindicarlo, en el que me siento muy cómoda como escritora, sin tener que volver la mirada a que las mujeres solo nos dedicamos a la literatura epistolar o solo nos quedamos relegadas al ámbito de lo doméstico. No hay relaciones familiares sagradas en mis novelas, pero sí que hay relaciones de personas que se encierran, porque me sirve a mis propósitos de todo lo que hemos estado hablando hoy. Estoy intentando hablar muy deprisa para poder responderte a muchas cosas. Hay algo de la literatura escrita por mujeres de lo que ahora soy consciente, y esto otra vez me traes otro día y hablamos de esto si queréis, porque me gustaría saber vuestra opinión, me encantaría saberla. Que me hace, no se puede generalizar, pero podríamos hablar de un 85-90% de casos en los que me sucede, me hace sentir bien, me hace sentirme identificada y me da la impresión de que me están hablando a mí como lectora inteligente, me da la impresión de que me están hablando a mí. Yo notaba hace años, cuando leía a Martin Amis, incluso a Julian Barnes, a ciertos escritores, por nombrar algunos que no son excesivos, que algo me chirriaba. Yo decía, ¿qué me chirría de esto? ¿Será que no lo estoy entendiendo? Y te echas la culpa a ti misma, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué es lo que me está chirriando en estas novelas? Ahora ya lo sé que era lo que me estaba chirriando, pero entonces no lo sabía, igual que no sabía que me iba a sentir más identificada leyendo literatura escrita por mujeres. Me chirriaba el machismo. Me chirriaba, sí, es que no hay otra manera de decirlo. Me chirriaba la utilización de la mujer como excusa narrativa que estaba ahí para que el hombre se luciera. Me chirriaba el uso del cuerpo de la mujer. Buf, es que esto daría para mucho. Me chirriaba el uso de las peripecias que le pasaban a las mujeres. Las mujeres muchas veces en las novelas han servido solo, y no estamos hablando de novelas antiguas, estamos hablando de estos autores y de otros que podríamos seguir mencionando. Mujeres que solo sirven para que las violen y el hombre pueda actuar como héroe o como villano. Mujeres que sirven eso para crear seres vivos y perpetuar la familia. Mujeres que son meras excusas y ya está, y no tienen vida propia. Entonces a mí eso me chirriaba muchísimo de una manera inconsciente. Ahora ya puedo decir esto porque creo que es real. Puede que me esté equivocando, puede que me esté equivocando, pero yo es lo que siento, y seguramente si nos encontráramos aquí dentro de un par de años o menos, podríamos seguir hablando de esto, porque creo que cada vez estamos siendo más conscientes de estas diferencias tan sutiles y que se nos han ido filtrando de una manera tan fácil, esto es lo que hay.
y no hay otro. Es más, si hay otro, es literatura de visillos, literatura de entretenimiento, literatura sin mucho peso literario, literatura que no estaba en el canon, literatura que no era literatura. Eso se nos ha ido haciendo creer durante mucho tiempo. Y de ahí que el término femenino y de ahí que el término feminista estén tan denostados, porque lo femenino se entiende como algo que no tiene valor. Y me voy a callar ya, pero podríamos seguir. Entonces, no sé si te he respondido, pero creo que a muchas lectoras nos está pasando esto ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos a terminar con otra lectura de un fragmento de Las efímeras. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, he estado muy cómoda. Voy a leer un parrafito y luego, si queréis, seguimos hablando, si nos dejan. Aquella ejecución estaba siendo la suya, y los gorriones venían a enterrarla bajo un montón de pan que no iba a comer, porque ya no podía hacer nada. No iba a correr como otras tantas veces. Ahora solo podía vislumbrar, oscilantes, las formas de los pájaros que no dejaban de velarla y tener en cuenta que lo que le estaba sucediendo constituiría para cualquiera una tragedia enloquecedora, pero que en su justa proporción, comparada con la aniquilación constante de unos organismos por otros, con las muertes y amenazas a servicio del instinto, de la consecución de alimento y de la pura subsistencia en el seno de la pura naturaleza, su situación no tenía mucha importancia. Con la llegada del pleno día se presentó también el autor de aquello, que fue a situarse en el lugar que habían ocupado los pájaros. Llevaba puesto un impermeable y apoyaba un brazo en su escopeta mientras se detenía largo rato de pie al borde del hoyo, con la evidente intención de vigilarla y analizar su estado. Ella no le pidió ayuda, no chilló, y él no se extrañó al verla ahí herida. Quizá volviera a pronunciar el nombre de Violeta, quizá comenzara a hablarle de su hermana, de la solemne santidad de su hermana. Pero no dijo nada porque ella era ya insalvable, era prescindible. Dora estaba enterrada y Denis la miró, como si comprendiera que iba a quedarse ahí para siempre, estuviera él o no para comprobarlo. La había vencido y ella se quedaría quieta, paralizada, sin entender qué le habría provocado de tal manera, qué le había llevado a destruirla así, de un modo tan bárbaro, una destrucción de cuya realidad no iba a poder librarse. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que cerrar ya dando las gracias en primer lugar pues a David y a Ana por habernos ofrecido nuevamente una tarde estupenda, a todas vosotras, a todos vosotros por vuestra participación, por vuestra asistencia y muy especialmente a Pilar por toda esta ilustración de una novela que ya nos había gustado, pero que creo que ahora nos gusta un poco más. Muchas gracias. Escucharte. Así que muchas gracias. Creo que la siguiente convocatoria es para el 10 de enero, si no me equivoco, y espero que nos veamos de nuevo por aquí. Muchas gracias. Gracias.